Van a ver lo que sucedía ayer en esta protesta de ganaderos que accedían a la Junta Territorial de Salamanca para protestar contra el gobierno de la Junta de Castilla y León. ¿De dónde viene? Y ahora repasamos exactamente los heridos, porque están viendo las imágenes, duras imágenes de enfrentamientos, heridos, detenidos, pero les cuento resumidamente de dónde viene la protesta. La normativa estatal, y también exigida por la Comisión Europea, lo que dice es que si se detecta un caso de tuberculosis bovina en el ganado, solo con un caso, pues ya se tenga que sacrificar a todo el ganado. Lo que intentó hacer la Junta de Castilla y León es flexibilizar esos controles sanitarios para que no fuera tan estricto, ¿no? Porque, a juicio de algunos expertos, que un miembro del ganado sufra una tuberculosis bovina no quiere decir que vaya a contagiar al resto del ganado. El Tribunal Superior de Justicia lo que hizo fue dar la razón al gobierno, es decir, a la normativa estatal, y la Junta de Castilla y León asumió esa decisión judicial, y contra ese paso hacia atrás que consideran que dio la Junta de Castilla y León, protestan de esta manera los ganaderos. Una protesta que, como digo, se saldó con varias complicaciones. Sí, porque en esta protesta, Marco, contra el saneamiento de la tuberculosis bovina que impide salir a las reses de la Comunidad de Castilla y León, al menos una persona resultó herida, tuvo que ser trasladada al hospital, y otra persona fue detenida por agredir a un agente. Pero vamos a saludar ya a José Antonio Sánchez Gil, que es ganadero y alcalde de Tavera de Abajo, municipio de la provincia de Salamanca. José Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, que es por lo que estoy yo en esta historia, es porque soy alcalde de un pueblo de los más ganaderos de la provincia de Salamanca, y Salamanca es de los más ganaderos de España. Entonces, yo me entiendo en la obligación de hablar, no de defender, sí de defender, pero hablar de la realidad de nuestra situación. Primero, sí me gustaría puntualizar que la violencia de ayer somos totalmente contrarios a esa violencia. Yo he estado en esa manifestación, hemos estado muy tranquilos hasta el final, que se nos había dicho que iban a subir unos representantes a hablar con la administración. Y de repente es cuando nos cortan el paso, desgraciadamente. Tenían todo, la policía, lleno de vallas allí, como arma arrojadiza, como luego se ha demostrado, y en un momento de calentamiento, pero somos totalmente contrarios a que haya violencia. Siempre somos partidarios del diálogo y de llegar a los arreglos, que es como creo que tenemos que ir, y flexibilizar una normativa que está flexibilizada en toda Europa. Y entonces nosotros también pedimos que, igual que en Europa está, también sea en el resto. Ahora entremos en detalle, pero primero, José Antonio, le pregunto, dice usted que estas imágenes, que aunque no las justifica para nada, se produjeron porque no le permitían entrar a ciertos representantes para reunirse con altos cargos para intentar poner pie en esta situación, pero finalmente tengo entendido, y si no, corríjame, que a partir de las 2 de la tarde sí que pudieron representantes ganaderos acceder al interior y hablar con algún cargo de agricultura en el interior de esta delegación. Correcto, y es cuando se corta la violencia. O sea, ya cuando para la violencia, porque no nos dejaban entrar, es cuando se intenta entrar, empujando. Y entonces, pero de verdad, que la mayoría de la gente que estamos allí, de todo el público que estamos allí, de toda la gente que estamos ganaderos, de verdad que somos la antiviolencia, ¿no? No pretendemos con la violencia llegar a ningún sitio. Lo que ocurre es que hay un momento que hay un calentamiento, quien sea se ha pasado de la raya. Y efectivamente, nos hemos pasado. Pero sí me gustaría también decir que la sanidad en el Campo Charro, gracias a nuestras unidades veterinarias, nuestros veterinarios que tenemos en esas unidades veterinarias, están velando perfectamente en el cumplimiento de las normativas europeas. Y lo que únicamente pretendemos es que se flexibilice esa normativa, que no, y ahora hablaremos del tema, en los puntos en que creemos que se debe de flexibilizar. ¿En qué puntos, José Antonio? Bueno, concretamente, lo más breve que puedas. Muy breve. Llevamos 35 años saneando el ganado. 35 años. Y ha habido un dato que os corrijo. Cuando sale un positivo no tiene que ir toda la ganadería al matadero. Va la vaca que ha salido positiva. Entonces, en primer lugar, es eso. Llevamos 35 años saneando el ganado. Y entonces 35 años que no estamos haciendo nada, porque de repente baja el nivel de tuberculina o sube el nivel de tuberculina. ¿Qué ocurre si lo estamos haciendo bien? ¿Pensamos que la fauna
salvaje, ¿alguien está controlando esa fauna que está conviviendo con nuestras vacas? Es que vamos a ver dónde está el problema. Ese es uno de los problemas gordos que tenemos y que nadie hace nada por él. Entonces tendremos que convivir con esa tuberculina que no, también quiero que quede muy claro, que esas vacas tuberculinas, la tuberculosis está totalmente erradicada. Y cuando sale alguna vaca, en el control sanitario de los mataderos, es un 100% de garantías cuando llega al mercado esa vaca, esa carne. Entonces, eso que el público lo sepa, o sea, que hay unos controles sanitarios fuertísimos y entonces en ello estamos. José Antonio, permítame que incorporemos a Tercer Mediodía a Manuel Benítez Medina, que es veterinario y que sabe, evidentemente, de todo este asunto. Don Manuel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Te parece, según la normativa que ahora mismo se aplica de la Comisión Europea y de la normativa estatal, que se podría flexibilizar como piden los ganaderos o que eso conllevaría un enorme riesgo? Evidentemente que conllevaría, no quiero catalogar y graduar el riesgo, ¿vale? Pero esa normativa, de hecho, el Ministerio de Agricultura de España, en cierto modo, y en la medida de sus posibilidades y en las condiciones epidemiológicas de cada zona de nuestro país, trata de flexibilizarlas en la medida que se puede, ¿vale? Esa normativa. Es decir, a mí me consta que el Ministerio de Agricultura, cuando puede, sí flexibiliza. Cuando son medidas totalmente contrarias a lo que pues, dice la ciencia en relación a esta enfermedad, pues es totalmente aberrante flexibilizarla en la medida que se está planteando. Buenas tardes, Manuel. Para ser más exactos y que todo el mundo nos enteremos, también en casa, ¿a qué pruebas veterinarias se enfrenta el ganado, ¿no? Para determinar si una vaca, en este caso, pues es propensa a desarrollar esa tuberculosis? Bien. En cuanto a las campañas de saneamiento en relación al control de la tuberculosis en nuestro país, la prueba oficial de campo es la prueba de la intradermotuberculinización, simple en este caso, que consiste en la inoculación de un derivado proteico purificado del agente causal de la tuberculosis bovina, agente más importante que es el Mycobacterium bovis. Y fundamentalmente es una prueba que está basada en el diagnóstico precoz de la infección temprana, antes que los animales puedan desarrollar una enfermedad clínica y puedan contagiar al resto de animales. Cuando un animal resulta positivo a esta prueba diagnóstica, se tiene que sacrificar y en el matadero se realiza una inspección veterinaria para determinar si se han desarrollado lesiones compatibles con la enfermedad, macroscópicas, que se puedan ver en esa inspección visual, y en el caso de que existan, ese animal pues es decomisado y eliminado. O sea, entonces, estamos hablando de se sacrifica la vaca en este caso cuando da positivo en tuberculosis o cuando es sospechosa de. No, sospechosa no. Es cuando da positivo, tiene un resultado positivo, una prueba diagnóstica oficial y reconocida en toda la Unión Europea y por toda la comunidad científica. Tendrá las limitaciones, y yo eso no lo vamos tampoco a negar que pueda tener, pero evidentemente es una prueba con la que se ha erradicado la tuberculosis bovina en otros países, ¿de acuerdo? Entonces, el control, aquí no se está eliminando animales sospechosos, no se están sacrificando animales sanos, sino que se están eliminando animales reaccionantes positivos a una prueba diagnóstica. Y el hecho de que un animal infectado por el agente causal de la tuberculosis animal, normalmente Mycobacterium bovis, en la inspección veterinaria en el matadero no presente lesiones macroscópicas, eso no significa que sea un falso positivo, sino que eso significa que el sistema de control, el programa de diagnóstico está funcionando, porque el drama sería que esos animales tuvieran lesiones macroscópicas, porque eso significaría que la enfermedad se está transmitiendo en el colectivo, en el propio rebaño y a otros rebaños, y ese es el riesgo que se trata de limitar. Manuel, sí, no te marches porque vamos a recuperar a José Antonio. Sí, José Antonio, no, hemos perdido la conexión con José Antonio. Porque además, Manuel, las evidencias, es decir, cuando te contagias de tuberculosis bovina, no generan síntomas, ¿no? No presentan síntomas de manera muy rápida, ¿no? Y ese es uno de los problemas, tengo entendido.
pero no es un problema, es una característica de la patogenia de esta enfermedad. Es una enfermedad crónica que en este caso, desde que un animal se infecta, si no se hicieran pruebas diagnósticas hasta que desarrolla la enfermedad clínica, presentan síntomas, lesiones compatibles, pues puede transcurrir del orden de 2-5 años. Pero eso es lo que tratamos de corregir precisamente con las pruebas diagnósticas para detectar infecciones tempranas e intentar abordar el problema cuando se puede, no cuando ya se ha generalizado de una manera que sería difícil de controlar. ¿Vale? Claro, pero Manuel, por ejemplo, lo que dicen los ganaderos, ¿no? Que esto es fácil de controlar, este problema de la tuberculosis en las ganaderías intensivas, donde ese ganado está totalmente controlado, pero en las extensivas, que es de la mitad sur de la península, por tanto, en Castilla y León es verdad que está más al norte, pero que también pilla bastante ganadería, que es más difícil controlarlo porque están en contacto estas vacas con otros animales, con jabalí, con ciervos. Entonces, ¿ahí se podría limitar eso o controlar? Bien, evidentemente la tuberculosis es una enfermedad multihospedador. ¿Qué quiere esto decir? Que tienes reservorios tanto domésticos como puede ser el ganado bovino, el caprino, y también reservorios silvestres como puede ser el jabalí, que es un reservorio silvestre reconocido. Y evidentemente, a mayor número de variables, más difícil es controlar la tuberculosis. Y esto es lo que se ocurre en zonas adhesadas de la península ibérica, como puede ser el sur de Castilla y León, Extremadura, parte de Andalucía, Castilla-La Mancha. En cuanto a las medidas que se están tomando con respecto a la fauna silvestre, existe una normativa, que es el Real Decreto 138/2020, que pues ya aborda la cuestión de la tuberculosis en la fauna cinegética y en este caso pues todo el mundo entenderá lo difícil que puede resultar manejar y controlar fauna silvestre, pero lo que sí podemos actuar es en la bioseguridad de las explotaciones ganaderas y en ese tema se está trabajando por parte tanto del Ministerio como por parte de las comunidades autónomas y por supuesto también están contando con el apoyo de los grupos de investigación al cual pertenezco, los grupos de investigación españoles que son pues, grupos científicos punteros en la investigación de esta enfermedad y en la medida de nuestras posibilidades intentamos aportar medidas precisamente para controlar estas situaciones que son complejas, no lo vamos a negar, pero que la normativa ya se contemplan medidas para poder también pues, intentar controlar esta situación en las poblaciones silvestres y en las ganaderías extensivas que conviven en las zonas. Manuel, ahora te hacemos una última pregunta, pero déjame que vuelva a Tavera de Abajo, porque ahí está José Antonio, que como les decía, Tavera de Abajo es uno de los pueblos más ganaderos de toda España. José Antonio, imagino que has podido escuchar a Manuel y sus razones y sus argumentaciones científicas. Y, sí, es decir, no entendéis este riesgo que dicen los expertos que podría suponer flexibilizar estos controles sanitarios. No lo entendemos. Pero primero, me gustaría puntualizar. Es que la fauna silvestre no es que sea difícil de erradicar, es que es imposible, porque no controlamos. Tenemos totalmente descontrolada. No se controla nada la fauna silvestre y están conviviendo con nuestras vacas. Luego, entonces, la tuberculina no es que sea tuberculoso, porque has dicho que daba positivo en tuberculoso. No, en tuberculosis no. La tuberculina quiere decir que ha estado en contacto con algún animal que era tuberculoso. Puede ser la fauna silvestre. O sea, quiero que me entiendas, porque es muy duro para nosotros que existan allí animales silvestres que nosotros no podemos controlarlos. Estamos haciendo todas las normativas. ¿Qué quiere decir esto? Que tendremos que convivir con esos animales silvestres, porque si no, no podemos vivir. O sea, ¿qué hacemos? ¿Matamos todo el ganado que tenemos y dejamos la fauna silvestre que viva? Sí, es que es duro, pero es así. Segundo, ¿por qué flexibilizamos? Yo, particularmente a mí, me han quitado la carta verde porque di una vaca positivo en piel. Vale. Va al matadero y en el matadero me dicen, mira, no, ha sido un falso positivo. No tenía tuberculina. Y de repente me quitan la carta verde. Y me he quedado sin carta verde. Hombre, no. Yo digo, va al matadero, vale, perfecto, la analizan. No, me da igual que haya matado al animal ese. O sea, no pasa nada. Pero, hombre, no me quitéis la carta verde de 150 vacas que tengo que mover.
¿Qué implica que quiten una carta verde, para entendernos? Y la carta verde es la carta sanitaria que tú puedes, que tu ganado está sano. Es lo que quiere decir. Entonces, si te quitan la carta verde, es que tu ganado no está sano y no puedes moverlo. Entonces, hombre, yo entiendo que tenemos, y yo soy el primero, que llevamos 35 años, Manuel, 35 años. Compañeros tuyos son la mayoría ganaderos. Y claro, están también, pues como yo, un poquito envenenados. Porque es que no llegamos a solucionar nada. O sea, vamos a convivir con eso que tenemos. En Francia, tú sabes que cuando viene un semental de Francia, no viene libre, no lo sanean allí. Y los tenemos que, por cuestión sanitaria nuestra, los saneamos. Cuando ya entra en nuestra explotación y resulta que a lo mejor da positivo. Hombre, vamos a intentar que, porque en Francia yo sé que hay más tuberculina que aquí. O sea, aunque esté libre ahora mismo, libre de tuberculina, pero no es así. A ver, Manuel. Simplemente para aclarar, José Antonio, la tuberculina es la sustancia que se inocula a los animales, ¿vale? Y la enfermedad de la tuberculosis. Aquí a nosotros de pequeñitos. Sí, exacto. Eso es decir, que entonces... positivo, bueno, pues he estado en contacto con un tuberculoso, ¿vale? No, a ver, no has estado en contacto. Eso significa que ese animal está infectado por el agente que causa la enfermedad, la tuberculosis. ¿Vale? Eso no es discutible. Eso no es discutible. Eso es un principio muy básico que tenemos que entender. ¿De acuerdo? No tengo el nivel tuyo para hablarte técnicamente. Pero bueno, bien. Vale, entonces partimos simplemente para no confundir a los telespectadores, ¿de acuerdo? Es decir, evidentemente para infectarse, para estar infectado, han tenido que tener contacto bien con otros animales domésticos que tengan la enfermedad y se les hayan transmitido, o con animales silvestres, ¿de acuerdo? Sí. Bien. En cuanto a los controles que se hacen en otros países, en este caso Francia, usted alude a Francia, evidentemente es un país dentro de la Unión Europea, que en función del nivel de prevalencia de la enfermedad tiene que aplicar un programa nacional de erradicación, igualmente, y en el caso de hacer movimientos, igual que nosotros tenemos que cumplir unas normativas, ellos tienen que cumplir las suyas, ¿de acuerdo? Entonces, luego lo que ocurra con esos animales en particular, creo que bueno, pues yo no lo puedo responder por lo pedimos que se flexibilice, o sea, si no, entendemos, si nosotros, yo soy el primero que quiero que haya estos controles, pero hombre, flexibilizado. Quiere decir, tú sabes que las normativas son para cumplirse, pero hay muchos caminos en ese cumplimiento. Es decir, no tiene por qué ser rígidamente el cómo se está aplicando. Entonces es lo que se pide. Y se pide que seamos un poquito flexibles en ese cumplimiento. Aquí en la Junta de Castilla y León, efectivamente, nos están intentando ayudar, porque la normativa era imposible de cumplir. Y entonces llevamos 35 años, Manuel, algo está pasando, algo está mal. Con 35 años, día tras día, es mucho. Y entonces algo está ocurriendo que estamos haciendo mal. Luego vamos a pensar y vamos a recapacitar nosotros qué estamos haciendo mal para eso. Porque llevamos 35 años cumpliendo, y lo sabes, que se está cumpliendo una normativa muy rígida. Y entonces en cuanto sale una vaca, automáticamente te la marcan, se va para el matadero, etcétera, etcétera. O sea, que entonces, claro, llega un momento que, oye, que mi vida se me está pasando, que desde que era chico llevamos haciendo esto y no hemos solucionado nada, y es lo que pedimos. Que, hombre, que si no se llevamos a regalar... Una última intervención de Manuel y os despido, que tenemos que ir acabando. Bien. Sí, evidentemente. Yo, en este caso, discrepo con el que no la solución sea no hacer nada y flexibilizar, porque eso lo único que hará es empeorar la situación. Y lo que sí que, evidentemente, tanto la Junta de Castilla y León, en mi caso, yo resido en Extremadura, como la Junta de Extremadura, como todas las autoridades competentes en materia de sanidad animal, están intentando y aportando o intentando aportar soluciones en la medida de sus posibilidades y en la medida que el ordenamiento jurídico nos permite a todos. Y sí que, ya para acabar, creo que tenemos que entender
que esto no es solo un problema de ganaderos, esto es un problema de ganaderos, es un problema de veterinarios, es un problema de la administración y es un problema de todos. Y aquí no hay vencedores ni vencidos, aquí no hay una parte ni la otra, sino que todos intentamos aportar soluciones y dentro de esas fórmulas pues intentaremos avanzar en la medida de las posibilidades. Pues Manuel Benítez Medina, veterinario. Sí, José Antonio, pero muy brevemente, por favor, José Antonio. Un segundo. Me gustaría que Manuel diga que las vacas que van al matadero, la carne que estamos comiendo es un 100% garantizado de sana y que no hay ningún problema. Que está todo perfectamente controlado y sano. Por supuesto, es por donde he empezado. Un animal que se ha inspeccionado, recibe las inspecciones veterinarias, la bibliografía científica da unas indicaciones muy claras y esos animales, aun estando infectados, si no presentan lesiones macroscópicas compatibles, pues se pueden destinar al consumo humano, y no porque lo diga yo, no porque lo diga José Antonio, sino porque lo dicen autoridades europeas competentes en la materia. Manuel Benítez Medina y José Antonio Sánchez Gil, veterinario, alcalde de Tavera de Abajo, muchas gracias y enhorabuena por haber mantenido un debate de manera sosegada y razonable. Un abrazo a los dos. Gracias. Muchas gracias. Margarita. A ver, es que yo me hacía muchas preguntas, pero